Buenas noches, ¿sí me escuchan? Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jesús Elías Buenas, Obando Fonseca. Soy neumólogo pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, donde realicé pediatría y neumología pediátrica y actualmente me encuentro laborando en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Quiero agradecerles y es un placer estar aquí con ustedes, con el Colegio de Pediatría del Estado de México, capítulo Coacualco, y agradecer también a la autora Ana Lilia Gómez por su invitación para estar aquí con ustedes y la oportunidad de platicar, pues, de este tema muy importante que muchas veces lo dejamos pasar de largo por no hacer un interrogatorio completo, o muchas veces los familiares o los papás nos esconden acerca del tabaquismo. Si no me escuchan, voy a estar pendiente aquí del chat por cualquier observación que me hagan. Vamos a empezar la plática mientras se resuelven los problemas técnicos. se escucha bien, Nuestros, doctor, adelante. nuestros objetivos, muchas gracias. Nuestros objetivos, pues, va a ser la toxicidad del humo del tabaco, los biomarcadores del tabaquismo pasivo, que muchas veces es un gran problema tener una medición de qué tanto nuestros niños han estado expuestos a ese humo de secundario o tabaquismo de segunda mano. El tabaco y el embarazo, todos sus efectos que muchos de ustedes pues ya lo conocen, acerca esta patología, muerte súbita inexplicada en el lactante, y lo más importante también, acerca de la relación del asma y el tabaquismo pasivo, y ya más superficial, las enfermedades alérgicas y tabaquismo y las consecuencias a nivel de patologías otorrinolaringológicas. No tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa o producto o algún problema personal. Eh, Acá quiero, voy a ver si puedo, quiero borrar, ahí está ya. Quise mover ya la cámara. Bueno, un poco de historia en cuanto a desde cuándo se empezó a estudiar y a considerar el humo del tabaco como una patología o que traía consecuencias en la salud. Desde 1950 se empezaron a hacer ya estudios o a hacer reportes acerca de que el humo de tabaco causaba problemas o enfermedades o patologías que eran prevenibles de morbilidad y mortalidad mundial.
En ese año se registró hasta 5 millones de fallecimientos asociados a complicaciones por el humo del tabaco. Ya en 1964 se empezaron a registrar los efectos negativos para la salud a través de este departamento de Surgeon General, que es el Departamento de Salud Pública en Estados Unidos. Actualmente ya lleva 31 reportes acerca de todos los efectos o complicaciones en la salud. Ya en 1970 se empezó a hacer ya un registro más completo y a tomarse todas las patologías secundarias al humo del tabaco como primeras causas prevenibles de morbilidad y mortalidad entre los pacientes no fumadores. En 1980 ya se empezaron a hacer registros y estudios en cuanto a patologías relacionadas, pero al fumador pasivo. Y en el 2003 ya se hizo un tratado, se llama Tratado de Marco de la OMS, en donde ya toman con mayor consideración la protección hacia el paciente, al fumador pasivo. En cuanto a epidemiología, hay un estudio retroactivo que se hizo, se reportó en Estados Unidos, pero se hizo en 192 países en el 2002, que revela que hasta un 40% en niños ya ha tenido exposición a este humo de tabaco. Y en ese año se asoció hasta 603,000 muertes asociadas al tabaquismo pasivo, y en estos hasta un 28% eran menores de 16 años, o sea, una cifra muy importante, y que esto se debía a una menor capacidad de desintoxicación en el niño y a la mayor cantidad de aire respirado, comparación de volúmenes de un niño, por ejemplo, a 0.53 metros cúbicos por kilo, a un adulto de 0.2 milímetros cúbicos por kilo. Y se ha observado también que estos efectos en el tabaco, ya sea prenatal o postnatal, pues pueden aparecer secuelas o consecuencias hasta después de 20 años del contacto inicial. Aquí les muestro la hierba o la planta del tabaco, perdón. Su nombre genérico es Nicotiana tabacum. Es muy bonita, pueden ver que son muy pequeñas, desde 50 centímetros hasta 3 metros de altura. Se tiene historia o conocimiento que se tenía o ya se empezó a usar como tal en la zona andina 500 años antes de Cristo, y que con la colonización esto se dio su conocimiento en toda América, y posteriormente hasta 1577 se tiene conocimiento que estas semillas fueron llevadas a España, y de ahí fue su conocimiento a nivel mundial. Como los vinos o como otros, café, depende mucho dónde crezca. Esta planta generalmente crece en climas tropicales, pero va a tener distinta intensidad hasta de la nicotina, perdón, dependiendo dónde crezca. Se dice que en zonas de mayor calor es donde va a ser con mayor intensidad la concentración de nicotina. El cigarro lo podemos dividir en la combustión del tabaco, que es la parte distal, en donde encontramos la zona carbonosa, donde puede llegar a una temperatura hasta de 600 grados centígrados. Le sigue una zona de incandescencia, que es la de mayor temperatura, hasta 800 grados centígrados. Y posterior a esto, la zona de ceniza, que es la que principalmente se cae o se desprende de este cigarro. Y la boquilla, que puede tener una temperatura hasta de 30 grados centígrados. Es de importancia que esta ceniza que comentábamos puede tener unos tamaños hasta de 0.2 a 0.5 micras, lo cual, como bien saben, este tipo de diámetro puede favorecer que pueda ser inhalada e ingresar a las vías aéreas inferiores distales, y con lo cual esta irritación por el tabaquismo no nada más va a ser a expensas de gases, sino también puede ser por expensas de partículas sólidas. Tenemos la presencia de papel, que va a depender de su porosidad, qué tanto oxígeno va a entrar cuando haga la persona la inspiración o la calada que le dicen. Muchas veces inhala oxígeno y aire, y esto hace que disminuya la intensidad o la concentración de la nicotina en cada calada. Y los filtros, que están hechos de acetato de celulosa, que retienen parte del alquitrán y del humo. Esto también depende de la porosidad del filtro, es la cantidad
o la concentración que va a dejar pasar de alquitrán hacia la persona. Y recordando que el alquitrán es el principal elemento que te produce mayor daño a nivel pulmonar. Debemos tomar en cuenta como conceptos, se puede dividir en la corriente principal o humo de primera mano. ¿A qué se refiere? Es al humo que inhala la persona o en cada calada. Esta combustión abarca solo el 25% del total de la combustión. Es muy rica en oxígeno, como comentamos, depende de la porosidad también del papel con que esté envuelto el tabaco. Hay una combustión incompleta y puede manejarse temperaturas desde 860 a 900 grados centígrados. Y en la boca, como comentamos, hasta 30 grados. Y tenemos el humo de segunda mano o la corriente lateral. Esta es la que se va a desprender de la parte distal del cigarro. Y esta corresponde a un 75% restante de la combustión de ese cigarro. Va a tener menor contenido de oxígeno. Igual va a ser una combustión incompleta. Puede ser temperaturas de 500 a 650. Y como ven, contiene una mayor cantidad de desechos, partículas o aditivos que son de 0.01 a 0.1 micras. Y la diferencia es que puede tener, a comparación de la corriente principal a la corriente lateral, de que esta corriente de segunda mano o corriente lateral puede ser más alcalino, el cual está asociado a que mientras mayor alcalinidad va a causar mayor daño a nivel de la vía aérea inferior, más aditivos como el amoníaco o bases orgánicos, principalmente. ¿Qué tanto es la frecuencia del humo de segunda mano a nivel en pediatría o en adolescencia? Este es un estudio que igual que se reportó en Estados Unidos, en donde se encuestaron a 18,406 jóvenes, y fíjese la cantidad de hasta un 48% tuvieron una exposición a humo de cigarro, siendo la mayor parte de estos en los espacios públicos interiores o exteriores, pero también miren la importancia que puede ser en el vehículo o en el trabajo. Se dice pues que aunque haya un fumador en un auto y baje las ventanillas o trate de ventilar lo mejor posible, esto es insuficiente y sigue siendo igual de dañino el humo de segunda mano para el acompañante. ¿Qué tal está el uso de productos de tabaco en pediatría? Bueno, se estima actualmente en Estados Unidos que aproximadamente de 5.6 millones de residentes en Estados Unidos, menores de 18 años morirán prematuramente a causa de complicaciones o patologías relacionadas al humo del tabaco. Esto es por la alta incidencia de tabaquismo en la adolescencia. Se ha observado que los tipos de tabaco que se usa más en la adolescencia es desde el cigarro común, el tabaco sin humo, como cigarrillos electrónicos, los narguiles, que son estos que ven aquí en la imagen, que son las chichas, tabaco de pipa y el bidi. El bidi es un tipo de tabaco en la India, el cual es envuelto con una hoja también de origen natural y sujetado con un hilo, y que son de los, digamos, cigarros más económicos, más baratos que se utilizan o que se consume allí en la India. Durante el 2011 hasta 2015, en un estudio se observó que en la adolescencia el uso de los cigarrillos electrónicos y las chichas son las que aumentaron mayor consumo, siendo un poco desplazado al uso del cigarrillo habitual. Y también en 2015 se estimó aproximadamente 4.7 millones de estudiantes de secundaria y preparatorias que ya utilizaban actualmente algún producto de tabaco. Los componentes del cigarro, hablando a nivel de los químicos o aditivos, al haber la combustión se produce aproximadamente 4,000 componentes, como pueden ver aquí, desde la nicotina, que esa es la principal partícula que causa adicción. Esta penetra la barrera hematoencefálica y estimula la producción de dopamina. Encontramos desde monóxido de carbono, acetaldehídos, que estos se asocian mucho, sobre todo de tipo cancerígeno. Los componentes del cigarro puedes dividirlo en fases sólidas, gaseosas, principalmente las sólidas, desde macromoléculas como el alquitrán, hidrocarburos, nicotina,
Pero las fases gaseosas como el ácido cianhídrico, acetaldehído, acroleína, este agente acroleína causa muchas alteraciones a nivel genético. Vamos a ver cómo va a transgredir esa información genética y puede condicionar a otro tipo de enfermedades. Y las partículas asociadas o carcinógenas, principalmente es este metabolito como el 4-metilnitrosamino, 3-piridil-butanol, que este también es un metabolito que nos va a ayudar, más adelante platicamos, para medir qué tan frecuente o la concentración o la frecuencia con que nuestros pacientes han estado en contacto con el humo del tabaco. Aquí nada más recordando la diferencia de los componentes del humo del cigarrillo en una corriente principal o primaria y una corriente secundaria o del fumador pasivo. Observando, miren, la gran diferencia y mayor concentración que va a inhalar el paciente en la corriente lateral o en el fumador pasivo. Y como comentamos, principalmente va a ser de mayor pH, llegando hasta un pH de 8, con mayor daño a nivel de la vía aérea inferior. Pero tenemos también el humo de tercera mano. ¿Esto a qué se refiere? Que son los remanentes que contaminan las superficies dentro de un domicilio después de que el humo de segunda mano ha desaparecido. Estas partículas se adhieren muy fuertemente desde el cabello, ropas, muebles, mesas, cortinas, sábanas, colchas, etc. Y que esto puede permanecer por mucho tiempo. No es factible por más que uno quiera limpiar, pueda uno desaparecer esa impregnación que tenemos. No puede eliminarse a través de airear las habitaciones, encender el clima, un ventilador, ni tampoco te va a ayudar a que, por ejemplo, los papás que fumen en el baño ya consideran o piensan que solo en el baño quedó aislado este tipo de contaminación. Y desgraciadamente en este tipo de tercera mano se han encontrado muchos carcinógenos, principalmente las nitrosaminas, y en otros estudios se ha encontrado que hasta hay 11 compuestos de carcinógenos. Y obviamente esto, nuestro pequeño, el lactante, el preescolar, al estar en contacto con estas superficies, absorben este tipo de elementos. Los biomarcadores del tabaquismo pasivo, hasta ahorita no hay una valoración objetiva del tabaquismo pasivo para saber realmente qué tanta es la concentración que ha tenido nuestro paciente con estas partículas o con la nicotina. Sin embargo, de las que más han funcionado ahorita es la nicotina utilizando su metabolito. Se divide en dos, tiene la cotinina y tiocianato. Principalmente la cotinina, que no es muy cara, ha servido para hacer mediciones tanto en cabello, sangre, orina o inclusive en piel, y siendo uno de los metabolitos más confiables para determinar inclusive hasta cuánto tiempo ya pueda nuestro paciente ha estado en contacto con el humo del tabaco. También encontramos otro tipo de biomarcadores como la proteína clara, que esta se ha encontrado elevada en niños en sangre y sobre todo se asocia mucho a pacientes de asma y humo de tabaco. Y los leucotrienos urinarios E4, como ustedes bien saben, vamos a encontrarlo elevado tanto en pacientes con asma como en pacientes relacionados de asma y contacto con humo pasivo. Y el metabolito 4-metilnitrosamino, esto se asocia mucho cuando se encuentra en niveles elevados en los pacientes, un gran riesgo a largo plazo de desarrollar problemas de cáncer. Otro metabolito que se ha utilizado es como el monóxido de carbono, que era de los primeros metabolitos que se utilizaron. Ya saben que el monóxido de carbono interfiere en el transporte y la utilización del oxígeno en la hemoglobina. Se ha visto que los fumadores pueden haber una concentración de monóxido de carbono de hasta más de 400 partes por millón, provocando una disociación de la curva y provocando secundariamente presencias de policitemia leve o trastornos en el sistema nervioso central. El problema de la relación del tabaco y el embarazo, esto muchos lo sabemos, el bajo peso al nacimiento, el aumento de muertes súbitas inexplicables, hasta alteraciones cognitivas, déficit de atención, aumento en la adicción,
aumento de las malformaciones, los cuales ahorita vamos a ver. En cuanto a la metilación del ADN, se ha visto que la nicotina sobre todo produce una alteración en la transcripción genética, y esto puede ser que abuelitas, por ejemplo, que han sido fumadoras, pueden transmitir esa alteración genética a las siguientes generaciones y que el nieto tenga una predisposición al asma. Fíjense lo importante de esto. El desarrollo fetal, por ejemplo, abortos espontáneos, pues está asociado a una disminución de la circulación uteroplacentaria. Hay presencias de espasmos, lo cual disminuye también la oxemia y la nutrición. Segundo, también se ha visto en madres fumadoras que hay una disminución del tamaño del cerebro, con lo cual observamos alteraciones cognitivas. A nivel de pulmón, se ha observado como hay una alteración a nivel pseudoglandular en el momento del desarrollo embrionario. Podemos encontrar hipoplasia pulmonar. Estos pacientes generalmente desde muy pequeños, en el primer año de vida, ya podemos encontrar una disminución de la función pulmonar. Y a nivel inmunitario vamos a encontrar un cambio inmunológico de la respuesta, principalmente una estimulación del TH2, lo cual se va a relacionar más a problemas de alergia. Y asociado con lo del cerebro, aparte de problemas cognitivos, se ha estudiado mucho la relación de estos pacientes dependiendo de cuántos cigarrillos fume la madre durante el embarazo. Una disminución del aprovechamiento escolar que se puede reflejar hasta edades de 11 a 12 años. Y esto está asociado mucho a lo del volumen cerebral. También a veces se había relacionado con una facilidad al autismo o predisposición al autismo, pero hasta ahorita ningún estudio todavía lo ha sustentado. Lo que sí se ha visto es mucha relación en cuanto a déficit de atención, hiperactividad. Y también se ha visto que estos hijos de madres fumadoras, también dependiendo de la cantidad de cigarrillos que fume, ya traen una predisposición o una dependencia o adicción a otro tipo de drogas. El tabaco y muerte súbita en el lactante, esto se refiere al fallecimiento de pacientes de 1 mes hasta los 12 meses de edad, que no se tiene una explicación clínica ni por los hallazgos en patología. Esto se ha visto una gran incidencia por secundario al tabaquismo materno. Hay una causa multifactorial, pero en resumen, lo que se asocia por esta hipoxia y disminución de esta circulación a nivel uteroplacentaria, que hay también una inmadurez a nivel cerebral y cardíaco, lo cual no permite una buena regulación. Y también se han hecho estudios a veces en algunas, sobre todo en animales, observando que hay alteraciones también del reflejo laríngeo y muchas veces inhibición a nivel de cardiológico. El tabaquismo en el pulmón fetal, ¿qué problemas nos trae esto? Pues principalmente en niños postnatal podemos hacer sus pruebas de función pulmonar y ya encontramos que van a estar disminuidos estos flujos expiratorios forzados. Esto está muy relacionado a que estos pacientes presentan un proceso inflamatorio crónico, así como un aumento de la vascularidad a nivel bronquial, y esto favorece efectos de edema, así como favorecer las infecciones recurrentes de las vías aéreas. También se ha asociado mayor prevalencia de sibilancias y asma infantil. Se ha estudiado o comparado de un paciente en contacto con humo de tabaco y uno sin contacto, que aumenta la efectividad bronquial hasta 4 veces. Y también se ha asociado a patologías atópicas como la dermatitis, rinitis y hasta enteropatía alérgica. Y obviamente en pacientes con fibrosis quística, el contacto de humo de tabaco, hay mayor cantidad o frecuencia de estas exacerbaciones pulmonares. En el asma, principalmente el tabaco va a provocar una alteración en la metilación del ADN
Y esto comentábamos que va a haber una alteración también a nivel genético. Se ha visto que estos pacientes con el tabaco tienen una mayor expresión de este gen RUNX1 y que esto se ha asociado mucho al asma como un disparador, secundariamente el tabaquismo. Se ha observado en hijos de madres fumadoras que el riesgo de sibilancias ha aumentado de un 30 hasta un 80% y de que vayan a desarrollar asma puede ser desde un 21 hasta un 85%. Y nuevamente vuelven a salir acá los niveles de leucotrienos urinarios. Al estar elevados nos puede orientar hacia también una patología alérgica y de que este paciente puede desarrollar asma asociado al tabaquismo pasivo. El asma y tabaquismo pasivo, su fisiopatogenia está relacionado principalmente a que va a haber un incremento de las células generalmente proinflamatorias, va a haber una alteración en su función y puede haber hasta una alteración en la forma o en el tamaño de estas células. Los macrófagos, por ejemplo, con el humo del tabaco, van a aumentar su motilidad, su respuesta quimiotática, pero secundario a esto va a haber una mayor liberación de proteasas, de sustancias proinflamatorias. Puede o no haber un aumento de los radicales de oxígeno, pero también a la vez va a haber una disminución del factor de necrosis tumoral con una disminución de la expresión del CD11 y CD8, con lo cual disminuye la fagocitosis y la disminución de la defensa que va a tener local en la vía aérea. Los neutrófilos también pueden haber una alteración en su forma, en su anatomía, y esto va a hacer que haya un secuestro de estos neutrófilos en la microvasculatura pulmonar, lo cual va a aumentar ahí la quimiotaxis, la presencia de radicales de oxígeno y esto secundariamente una liberación de mediadores proinflamatorios. Y secundariamente puede causar una deformabilidad mayor y disminución de la apoptosis y también con esto secundariamente una disminución de la respuesta de protección ante cualquier agente infeccioso. Los linfocitos T también vamos a tener una alteración. Tiene el esquema, viene al revés. Vamos a tener ahí una disminución del factor de necrosis tumoral, con lo cual va a haber una disminución de la respuesta protectora a procesos infecciosos también y un incremento y liberación de la interleucina 4 y 5, lo cual nos va a favorecer todavía más los procesos de inflamación y de respuesta alérgica en nuestro paciente. Y tenemos qué reacción directamente vamos a tener del humo del tabaco en el epitelio de la vía aérea. Este epitelio de la vía aérea tiene también la, digamos, propiedad de producir ante la estimulación de este humo, desde cosainoides, las interleucinas, va a favorecer también estimulación, el acetaldehído, va a dañar ese epitelio produciendo una disminución de la actividad ciliar, con lo cual va a favorecer al acúmulo de secreciones, moco y junto con los liberadores proinflamatorios, un edema de ese epitelio respiratorio. Y a su vez vamos a tener una alteración en el mecanismo de reparación. Esto es de que vamos a tener una remodelación de la vía aérea con un engrosamiento de la membrana basal a nivel del epitelio respiratorio y esto en forma secundaria nos va a causar obstrucción de la vía aérea, una disminución de la función pulmonar. En cuanto a enfermedades alérgicas y tabaco, ya se ha estudiado mucho y per se la nicotina puede producir un incremento en la producción de la IgE y con esto obviamente favorecer o la predisponer a mayores patologías alérgicas. Se ha asociado hasta la presencia de eczema hasta en un 17% de estos pacientes. A nivel otorrinolaringológico, se ha visto que puede haber una disfunción tubárica muy frecuentemente en estos pacientes, secundario a que hay una disminución del aclaramiento mucociliar, una disminución de la luz por la hiperplasia adenoidea local en esa zona. Presentan muchas veces edema de la mucosa con una alteración en su pérdida anatómica y funcional. Y esto, pues, en forma secundaria nos va
a incrementar la presencia de otitis media aguda, sinusitis, así como también pueden haber alteraciones en la movilidad ciliar, metaplasias escamosas o hiperplasia de las células mucosas con una mayor producción de moco. Inclusive también se ha visto el humo de tabaco hasta una alteración a nivel auditivo con la estimulación de estos receptores beta-2 nicotínicos. Y en pacientes de papás fumadores se ha visto que pueden haber hasta un 60% más de riesgo de adenoiditis y amigdalitis. Este estudio reciente del 2021 estudiaron a pacientes, a niños con tabaquismo pasivo, en donde observaron presencia de inflamación de los cornetes y fueron sometidos por indicación quirúrgica a una cirugía. Aprovecharon ahí a tomar biopsia. Entonces, en estos pacientes compararon pacientes con tabaquismo pasivo y su control, observando en estos 20 pacientes que 11 de los 20 pacientes con exposición a humo de tabaco empezaron primero sus niveles, su marcador, que es niveles elevados de cotinina en orina. Y el segundo hallazgo es que desarrollaron un biofilm, que es una capa que se produce a nivel del epitelio, en este caso respiratorio, lo cual favorece la adherencia de cierto tipo de bacterias y su resistencia a ciertos antibióticos. En estos pacientes que producieron biofilm, 10 pacientes se encontró el crecimiento en ese biofilm de Staphylococcus aureus. Esta es una micrografía de barrido. Observamos en la imagen del lado izquierdo el epitelio normal de la vía aérea. En la imagen del medio pueden ustedes ver el marcado ahí con una flecha, como un círculo. Esa es la presencia ya de bacterias y el inicio del microfilm en la matriz. Y en el extremo derecho pueden observar ya la presencia donde están las B mayúsculas, el biofilm ya formado en todo ese epitelio. Entonces, ustedes pueden ver qué funcionalidad va a tener ese epitelio con ese acúmulo de secreciones, y obviamente todo esto va a favorecer la adherencia de ciertas bacterias, y es otra de las explicaciones por qué estos niños sufren de infecciones nasofaringeas recurrentes. Los riesgos infecciosos, por ende, se han observado que aumenta hasta un 60% de recurrencia de infecciones de vías aéreas inferiores, sobre todo están asociados a bronquiolitis. Hay estudios que han reportado que son portadores, principalmente estafilococos y demófilos influenza. En un estudio de pacientes que fueron hospitalizados por infección, neumonía por infección viral, hicieron un estudio retrospectivo y observaron que los niños que tienen contacto con tabaquismo pasivo tuvieron mayor necesidad de intubación, fíjense, desde un 13% hasta 1%. Y obviamente tuvieron o requirieron los pacientes de tabaquismo pasivo de mayor ingreso para cuidados intensivos hasta un 30%. Se ha observado también que otro factor para estas infecciones recurrentes pues es el humo del cigarro, una irritación de las estructuras linfáticas del anillo de Waldeyer, con lo cual produce una inflamación y produciendo secundariamente neumopatías obstructivas de la vía aérea superior. Y en adultos se ha visto una enfermedad invasiva por neumococo, sobre todo en pacientes inmunocompetentes, o sea, hasta dónde puede llegar el efecto del tabaquismo. Otros efectos del tabaquismo, ya no metiéndonos a lo respiratorio, se ha asociado mucho a caries dental, ha habido una incidencia hasta de un 30% en niños de madres fumadoras. Obesidad y efectos relacionados, esto se ha visto que la exposición prenatal al humo del tabaco ha causado por ciertos receptores a la amígdala a nivel cerebral, y que esto predispone a que el niño tenga cierta predisposición luego por la grasa, por la saciedad, y se ha observado como consecuencia esta obesidad infantil y en la adolescencia. Creo que ustedes ya saben muy bien, alteraciones a nivel cardiovascular, aunque esto se ve ya en etapas más avanzadas, en edades más grandes, así como el incremento o la incidencia de riesgo de cáncer como las leucemias, linfomas infantiles o tumores cerebrales.
Y lo que habíamos mencionado antes, alteraciones en el desarrollo cerebral y trastornos neuroconductuales, sobre todo, se ha asociado mucho a déficit de atención de hiperactividad. Algo muy importante ahorita en auge, que son los cigarrillos electrónicos y los niños o en la adolescencia. Estos se empezaron a usar a partir del 2007, principalmente en Estados Unidos. Aquí en su extrema derecha pueden ustedes observar un cigarro electrónico que está compuesto principalmente por una batería, un microprocesador, un botón de activación, el cual se va a activar con el cambio de presiones al hacer la inspiración, un elemento calefactor, o sea, el que va a calentar la sustancia, y un depósito. En ese depósito muchas veces son aditivos únicamente como el propilenglicol, la nicotina, saborizantes, y en ocasiones pueden haber agua, pero generalmente son partículas. Por eso es que uno lo confunde a la hora que dice de que es un vapor, y como tal no son vapores, sino no tiene como tal agua, sino que esto más son micropartículas. El problema de estos cigarros electrónicos: no contienen tabaco, no hay combustión de sus componentes, pero pueden ustedes checar en la imagen todos los aditivos que pueden tener también, desde formaldehído, acetaldehído, benceno, tolueno. Pero aquí el principal problema que se ha visto en estos cigarrillos electrónicos es el envenenamiento por nicotina, ya que muchas veces las fábricas o las empresas que venden estos productos y estos cartuchos no mencionan exactamente la concentración de nicotina, o no se le explica obviamente al usuario los riesgos de abusar o usar de mayores concentraciones. El otro riesgo es que puede ser una puerta de entrada al uso de productos de tabaco, aunque ya ven que muchas veces ahorita se está utilizando el cigarrillo electrónico como una etapa para dejar de fumar. Y la principal también problema que se ha visto, que hay una atracción de los adolescentes asociados por el aroma o el sabor. Por eso es que se han ahorita hecho muchas consideraciones, o más bien restricciones a nivel en Europa sobre todo, de evitar tener tantos sabores. Por ejemplo, aquí en este encontré que había hasta más de 700 tipos de saborizantes, porque esto lo hace más adictivo todavía para el paciente. Por eso actualmente nada más permiten que haya como un sabor mentol o como unos 3 tipos de sabores. Y les quise poner que la dosis letal de la nicotina pues es de 40 a 60 miligramos en un adulto. Y podemos ver aquí, les puse en su extrema derecha, la concentración que podemos tener en un cigarro electrónico a comparación de un tabaco tradicional, observando pues que la mayoría de estos vapeadores, como le llaman, o cigarrillos electrónicos, en promedio su cartucho trae 18 miligramos de concentración de nicotina, que equivale a fumarse de 15 a 20 cigarros en un día. Entonces, si ven ustedes, el espacio para ver un envenenamiento o intoxicación es muy corto. Hay quienes ponen las cosas buenas que trae entre fumar y vapear, como es, los seguidores mencionan que son ingredientes comunes de la naturaleza, pero ya hemos visto que no, trae muchos aditivos y sobre todo trae la nicotina, que esto va a favorecer que el paciente siga fumando. Lo que sí, el precio aquí lo mencionan una gran diferencia en el uso de tabaco habitual, que puede ser hasta, lo convertí en pesos, como 99,000 pesos, a comparación de vapear, que el precio sería anual de unos 8,000 pesos. Pero también tenemos el problema del tabaco de cuarta mano. Esto es, pues, las colillas. Se ha visto que estas colillas pueden ser hasta el 30% del total de los desperdicios de la basura, por arriba de los envases de alimentos, botellas. El gran problema es que estas colillas pueden tardar hasta 8 y 12 años en descomponerse. Muchas de estas boquillas llegan al agua y en el cual liberan las sustancias o los aditivos tóxicos, inclusive la nicotina. Podemos ver aquí el tipo de químicos que pueden liberarse en el agua, y esto obviamente contaminar y ser
patológico o causar problemas tanto para las personas como para los animales, y que pueden contener todavía sustancias carcinógenas, sobre todo como el que les había comentado, como la acroleína. Y nuestras conclusiones, pues fumar durante el embarazo expone al niño a una debilidad respiratoria y obviamente trastornos del comportamiento, sus capacidades cognitivas y altera su sistema vascular. La morbilidad respiratoria como asma, bronquiolitis, infecciones a nivel de la vía superior se ha visto que van a aumentar significativamente con el tabaquismo pasivo. Se puede comparar el tabaquismo pasivo en algunas zonas, fíjense, en algunos países ya como una forma de maltrato. Y el impacto del tabaquismo materno parece ser mayor que el del tabaquismo paterno. Esto sobre todo se ha visto pues que afecta más en forma prenatal, obviamente, a la mamá fumadora durante el embarazo, al niño que postnatal y que está en contacto con el tabaquismo secundario al del papá. Y lo más importante que debemos todos ahorita tener en cuenta y hacer más hincapié en prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en niños y adolescentes. Se dice aquí en México, no me apareció ahí la imagen, pero actualmente sacada de la Secretaría de Salud, aproximadamente hay 30 millones de niños que fuman actualmente. Dicen que entre los 10 y 11 años de edad, en el quinto y sexto grado de primaria, que están fumando actualmente. Entonces, este es un verdadero problema de salud que estamos viviendo. Gracias. Aquí comentarios, alguna pregunta. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas, Elías? Sí, claro, muy bien. Hola, bienvenidos a todos. Disculpen los problemas técnicos que tuve yo para iniciar la sesión. Me presento, soy la doctora Ana Lilia Gómez Solano, presidente del capítulo Coacalco del Colegio de Pediatría del Estado. Pues la verdad es que estaba yo muy emocionada y muy agradecida con el doctor Obando Fonseca, pues porque fuimos compañeros de residencia en el Instituto Nacional de Pediatría y pues bueno, a él ahora le encargamos que nos presentara este tema tan interesante, dado el impacto que tiene en la salud tanto pues, de nuestros niños como de toda la familia, el tabaquismo, ¿no? Creo que el doctor nos llevó de la mano en toda la presentación de todos esos efectos nocivos. Y creo que, bueno, es importante o seleccionamos este tema porque obviamente nosotros somos responsables de la salud de estos niños, pero ¿cómo podemos manejar esto si a tempranas edades ellos están expuestos, como bien lo puso él, en la casa, en el vehículo, en la escuela, al tabaquismo, ¿no? Entonces, por eso es que decidimos escoger este tema. Y pues recientemente, el 31 de mayo, pues fue el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, vamos a dar puerta a las preguntas. Felicidades, doctor, excelente charla. Nos comenta aquí la doctora Magda Gabriela Muñoz Brito, que muchas gracias por su presentación y qué manejo se recomienda en pacientes pediátricos ya fumadores para que dejaran el tabaquismo. Sí, esto es un apoyo multifactorial, como en el adulto, vaya, ¿no? Desde algo psicológico hasta orgánico. Recordamos pues que la nicotina sobre todo es el precursor, ¿no? Y que pues esto podemos irlo manejando disminuyendo las dosis de nicotina a través de parches o chicles como se manejaba. Actualmente en pacientes que fuman tabaco habitual, eso es lo que están apoyándose ahorita, el uso de cigarrillos electrónicos, tratando de utilizar las dos formas, ¿no? La costumbre de llevarse algo a la boca o estar exhalando humo, pero con esto ir midiendo la concentración de la nicotina para ir poco a poco, desintoxicando, pero sin que sienta el paciente un cambio tan drástico al ir bajando esa concentración. Sí, gracias. Y pregunta también, ¿qué se puede hacer como manejo preventivo en niños con tabaquismo pasivo? Vitaminas, inmunoestimulantes, antihistamínicos, ¿qué opciones pudiera haber? Sí, realmente algo así, que haya algún medicamento o tratamiento específico para cortar esto, pues no. Y comentamos que muchas veces hijos de madres fumadoras, pues ya por esa alteración genética, tienen cierta predisposición ya a las adicciones, ¿no?
Entonces, considero yo que en esos niños, pues tener un mayor control desde el ambiente, ¿no? Porque desde explicar a los papás, porque ha pasado mucho, familias enteras fuman todos, ¿no? Entonces, desde ahí empezar con los papás la educación de la salud y obviamente quitar o retirar cualquier factor, algo, estímulo que nos vaya a favorecer de que este niño se nos vaya ahí por lo del tabaquismo, pero realmente algún medicamento o algo que vayamos a inhibir, eso pues no existe. Sí, doctor. Y el doctor Joel Armando le pregunta cómo podemos solicitar el estudio de leucotrienos urinarios, dónde, y pues felicidades. Muchas gracias. Sí, estos son estudios especializados que no los hacen en cualquier laboratorio. ¿Por qué? Porque estos más que todo son para protocolos de estudios, o sea, no es frecuente. No recuerdo la verdad ahorita cuánto es que está en promedio, pero digamos en los laboratorios centrales y sobre todo en grandes ciudades como Ciudad de México, las ciudades principales, sí se pueden solicitar. Aquí en Chiapas, donde tienen su casa, pues obviamente hay convenios con ciertos laboratorios que los mandan a México. Sí, doctor, gracias. La doctora Aline Toto, pues muchas gracias por la ponencia y pregunta si hay algún tratamiento para pacientes embarazadas, pues para dejar el tabaco. Sí, pues específicamente igual sería como en los otros pacientes en cuanto a ir disminuyendo esta concentración de nicotina. No, es muy difícil podérselas quitar de momento. Ahora sí que el principal interesado es el paciente que debe estar convencido que quiere dejar de fumar, pero vendría siendo de la misma manera para tener mayor éxito o tasa de éxito. Sí. La doctora Elizabeth López, ¿dónde podríamos referir a los pacientes con adicción al tabaco para facilitar su manejo? En todos los hospitales de primer nivel se cuenta con clínica de tabaquismo. Por ejemplo, en México, pues muy conocido, en el INER, tienen ahí su clínica de tabaco. Entonces, siempre acercarse a sus hospitales o atención de salud de primer nivel, y ahí siempre se debe contar con una clínica de tabaquismo. Sí. La doctora Rosa Aurora Martínez, pues lo felicita por su excelente conferencia. Y bueno, gracias. Creo que no veo más preguntas. Espero ahorita si alguien más tiene preguntas que nos las haga llegar a través del chat. Y bueno, yo creo que aquí la pauta más importante pues es la prevención y la información. Desde el hecho de que a veces preguntamos en la familia, bueno, si fuman y nos dicen sí, pero fuera de la casa, no presente donde está el bebé, pues obviamente nosotros como sus médicos de cabecera aclararles toda el daño que puede estar presente, inclusive si tiran las colillas nada más de cigarro en la casa, ¿no? Aunque no estén fumando ahí con nosotros. Entonces yo creo que lo más importante ahorita sería la prevención, la información, tal vez hacer algunas campañas nosotros a nivel en pequeños grupos con nuestros pacientes, pues para tratar de evitar todo esto. Hay una pregunta más, si recomienda el uso de filtros EPA. Sí, hay varios estudios. En conclusión, te sirve tal vez para descontaminar, pero refiriéndose al olor o a la irritación, a las partículas irritativas. Pero comentamos que realmente te vaya a limpiar de esos aditivos que al final te van a traer consecuencias, no les va a servir el EPA. Eso mucho viene relacionado al humo de tercera mano que habíamos comentado. Ok. Pues parece ser que son todas las preguntas, doctor Elías Obando Fonseca. Bueno, pues yo quiero agradecerte la verdad del que nos hayas apoyado en esta sesión y bueno, también darle gracias al doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, que sin él no podríamos estar haciendo estas sesiones, doctor. Y bueno, también que gracias a esto pues podemos estar en contacto con componentes de tan excelente calidad, aunque estén pues un poquito lejos, ¿verdad, doctor Elías? Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues muchas gracias a todos y los invito para nuestra siguiente sesión, que es el día 12 de julio, igual martes 12 de julio, 21 horas,
con el tema disforia de género. También tendremos un ponente, no de aquí cerquita. Muy bien. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos, que pasen bonita noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego.